Hola, mi amigo querido. Mira, no hay nadie que sea insignificante en el propósito de Dios. Así que levanta los ojos al cielo y empieza a trabajar, a luchar, porque el plan que Dios tiene para ti todavía no se ha cumplido. Ahora, vamos a la lección 11 para el 13 de junio del año 2026. El título es Reveses. Yo diría contrariedades, problemas, dificultades, en fin. Y tú sabes que la vida está llena de momentos inesperados. Problemas de salud, crisis familiares, dificultades económicas, aparentes silencios de Dios. Digo aparentes porque parece que no te habla, pero Dios siempre te está hablando. El problema es que a veces nosotros no escuchamos. Bueno, los reveses no son opcionales. Las tristezas, las dificultades, los dolores no son opcionales. Nos llega a todos, pobres, ricos, blancos y negros, grandes y pequeños, gordos y delgados, a todos. Nadie está libre de contrariedades, de reveses, de dificultades. Pero la forma en que respondemos a los problemas, eso sí es opcional. Por ejemplo, dos personas pueden pasar por la misma tormenta. Una se quiebra con la tormenta, pero la otra crece. La diferencia no está en la tormenta, sino en la manera como la persona responde a la tormenta. La primera parte de este estudio tiene que ver justamente con las tormentas de la vida. Mira, un día Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Pero en medio del mar vino una tormenta y sucedió algo desconcertante. Mientras los discípulos estaban asustados, Jesús dormía. Y los discípulos no sabían qué hacer. Y eran expertos pescadores, estaban aterrorizados y gritaban, Señor, ¿no te importa que estamos pereciendo? Esta historia está registrada en Marcos capítulo 4, versículo. Muchas veces nuestra reacción es la misma de los discípulos. Cuando Dios parece guardar silencio, inmediatamente pensamos que no le importa nuestra situación. Pero el silencio de Dios, el aparente silencio de Dios, no es ausencia de Dios. Él muchas veces permite que las tormentas lleguen a tu vida porque es la única manera de fortalecer tu fe. A modo de ilustración te voy a recordar la historia de un niño. Este niño viajaba en un avión en medio de una fuerte turbulencia. Todos los pasajeros estaban nerviosos, menos él tranquilo. Entonces otro pasajero le preguntó, ¿por qué no tienes miedo? Él respondió, porque el piloto es mi papá. Así, querido, la fe no elimina la tormenta. Mientras estemos en esta vida, claro que va a haber problemas, dificultades, tormentas. Pero la fe cambia la forma en que enfrentas la tormenta. Algo más que debo decir con relación a las tormentas de la vida es lo siguiente. Dios nunca te manda las pruebas de la vida. Por favor, mira, nada que te hace sufrir, que te hace llorar, nada que te deja así con el ánimo por el suelo, viene de las manos de Dios. El mal, aquello que te hace sufrir, la traición, la violencia, el dolor, la deshonestidad de las otras personas, las injusticias, la violencia, eso no viene de Dios. Dios es solo fuente de cosas buenas. Todas esas cosas que te hacen sufrir vienen del diablo, de las manos del diablo, de la cabeza del diablo. ¿Y por qué te manda dolor? ¿Por qué te manda dificultades? Para que tú humanamente pienses que quien te está haciendo sufrir es Dios. O que Dios te está castigando porque has hecho algo de malo. Y entonces tú te desanimes, rompas tu conexión con Dios, abandones la fe. Por eso es el que el diablo te manda dificultades. Pero Dios permite que la dificultad llegue a tu vida, porque tú te preguntas, ¿y Él no tiene fuerza para impedir que el dolor que el diablo me manda me toque? Claro que Él podría, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es en el dolor que tú aprendes a crecer. Es en el dolor que tú te purificas, que tú te levantas, que tú te vuelves más maduro. Es por eso que muchas veces
Aunque andes en los caminos de Dios, el dolor va a alcanzar tu vida. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título Recupérate. Para estudiar esta parte necesitamos leer. Muchos lo rodeaban aquel día, pero solo esta mujer fue sanada. ¿Por qué? Porque el toque de ella no fue un toque casual, fue el toque de la fe. ¿Y cuál es la enseñanza que tenemos? No basta estar cerca de Jesús, hay que acercarse de Él, pero con fe. Una multitud, muchos pueden ver a Jesús, pero solo el que cree experimenta su poder. La fe, mi amigo querido, no es información, es decisión. Pero a estas alturas viene una pregunta. ¿Por qué Jesús no curó a una mujer que estaba con hemorragia hace un año? ¿Por qué el relato bíblico presenta a una mujer con 12 años de hemorragia? Esto es interesante, ¿sabes qué? Es que Dios ama a los incrédulos. Dios llama a todas las personas para que vengan a Él. Y es en el compañerismo con Él, es andando con Él, caminando con Él, que tu fe crece. Pero Dios ama a todos los seres humanos, inclusive a los incrédulos. Muchas veces yo he encontrado gente que no creía en Dios, no creía en el amor de Dios, no creía en la Biblia, se reía de todo. Pero un día el amor de Dios los alcanzó. ¿Y por qué digo que con este incidente Dios estaba mostrando su amor por los incrédulos? Porque si Jesús hubiera curado a una mujer que estaba con hemorragia hace algunos meses, los incrédulos, los agnósticos, inmediatamente hubieran dicho, no estaba tan enferma, 4 o 5 meses de hemorragia, eso podía ser solucionado por la ciencia médica. Pero Jesús escogió una mujer que estaba con hemorragia hace 12 años para probar a los incrédulos que no había medicina ninguna en esta tierra capaz de curarla. Esa obra fue divina. Y aunque tú te esfuerces por encontrar argumentos científicos para probar que Dios no existe, la evidencia es tan grande que solo te toca tragar tus argumentos y reconocer que Dios es Dios. Y es por eso que yo digo que a veces Dios nos lleva a unas situaciones tan terribles en la vida que solo nos resta Dios. Yo conocí a un hombre allá en Miami que no creía en Dios, se burlaba de la esposa, se burlaba de todo el mundo. Decía, yo no entiendo cómo hay gente tan ingenua que cree en la Biblia, que va a la iglesia. Tal. Pero un día su hijito de 3 años se sintió mal, lo llevaron al médico, estaba con leucemia, condenado a muerte. No había remedio para él. Los médicos le dijeron que solo un trasplante de médula, pero la madre no combinaba, el padre no combinaba, el hermano no combinaba. Y los médicos le dijeron, bueno, tal vez si tienes un otro hijo, él pueda ser compatible. Pero hasta ese hijo nacer, en fin, no había salida. El padre estaba en el hospital viendo a su hijito morir. De repente salió desesperado a la calle. Levantó los ojos al cielo y dijo, tú eres Dios, pero para mí no existes. Porque si eres Dios y si existes, eres tan malo y eres tan injusto. Y mirando al cielo dijo, yo, por lo que fui, por lo que soy, merezco morir. Quita la leucemia de mi hijo y colócala para mí, yo la acepto. Pero no seas abusivo, no seas injusto. ¿Qué culpa tiene mi niño de 3 años? ¿Qué tipo de Dios eres? ¿Quién eres? Ven, habla conmigo, quiero saber quién eres. Y él me contó que de repente escuchó atrás una voz que le dice, ¿me llamaste? Y cuando se viró, vio a un hombre que lo miraba con ojos mansos. Y la emoción fue tan grande que él cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, el hombre ya no estaba. Y él cayó de rodillas y le dijo, Dios mío, perdóname. Perdona mi incredulidad.
Y en ese momento se levantó y volvió al hospital. Y cuando llegó al hospital le dieron una noticia que el niño había abierto los ojos y había sonreído. Y ese hombre hoy es un fiel creyente, un fiel seguidor de Jesucristo. Pero Dios permitió que esa enfermedad traída por el diablo llegase a la vida de su hijo. ¿Pero para qué? Para sacudirlo a él. Dios es Dios. A veces, yo digo así, cuando era niño, había un profesor que me decía, si no aprendes por las buenas, vas a aprender con sangre. Y en aquellos tiempos la educación era otra. El profesor siempre traía una palmeta en la mano para castigar al niño desobediente o al niño que no estudiaba. Si no aprendes por las buenas, vas a aprender con sangre. Y a veces en su misericordiosa compasión Dios permite que la vida nos golpee, porque solo ahí despertamos, solo ahí pensamos en Dios. Bueno, esto nos lleva a la tercera parte del estudio. Y aquí vamos a estudiar un poco la historia de Job. Tú conoces bien la historia de Job. Job lo perdió todo, riquezas, familia, salud. Y aún así dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Quiere decir, aquella fe verdadera no depende de las circunstancias, depende de la confianza en el carácter de Dios. El oro no se prueba en el escaparate, en la vitrina. El oro se prueba en el fuego, pero nadie quiere arder. La fe tampoco, querido, se prueba en la comodidad, cuando todo está bien. Ahí no se prueba la fe. Puedes hasta tener fe, pero ahí no se prueba la fe. La fe se prueba en la crisis. Aunque te parezca difícil entender, te digo una cosa. Dios permite que el dolor toque tu vida porque tiene un plan especial para ti. Yo pienso y repienso muchas veces en la historia de Job. Job no era un hombre perfecto. Si tú lees el capítulo 1 vas a ver un hombre que se levantaba de mañana, que ofrecía incienso a Dios, adoraba a Dios, no solo por él, sino por sus hijos, por su familia, un hombre consagrado, un hombre entero. Y un día el diablo se presenta ante Dios y le dice, Job te sirve porque le das favores, porque lo bendices, así cualquiera te sirve. Quítale lo que tienes para que veas que él te va a maldecir. Esa frase, quítale lo que tienes. Dios no quita nada, el diablo es el que quita. Y Dios le dijo al diablo, bueno, te doy autorización, ve y quítale tú. Porque yo, si quito algo de mis hijos, es lo que les hace mal, nunca lo que les hace bien. Y entonces el diablo vino y le quitó todo a Job. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que él maldijera a Dios. Pero en medio del dolor, en lugar de maldecir, Job bendijo a Dios. Qué cosa extraordinaria, querido. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, viendo la experiencia de los discípulos camino de Emaús. El subtítulo de esta parte es El camino de Emaús. 2 discípulos caminaban tristes. Pensaban que todo había terminado. Pero Jesús caminaba con ellos y ellos no lo reconocieron. Dios siempre, siempre, siempre está presente. Pero a veces nosotros no lo vemos, no lo percibimos. Es como alguien que busca desesperadamente sus lentes cuando los lentes están colocados en él. Dios, querido, está más cerca de lo que pensamos. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la cosa más linda que Él tiene en esta vida. Pero a veces la tristeza, y ese es el caso de los discípulos que iban camino de Emaús, ellos estaban tan tristes, tan abrumados. ¿Por qué? Porque habían dedicado 3 años de su vida a ser discípulos de Jesús y porque pensaban entrar un día al reino de Jesús y ocupar un lugar importante en el reino de Dios. Pero Jesús había muerto
Y con la muerte de Jesús, todos sus sueños se habían deshecho, sus sueños humanos. Ellos no sabían que Jesús había muerto en la cruz del Calvario para salvarlos. Ellos pensaban que Jesús los había abandonado, que todo era una mentira. Y regresaban para Emaús tristes. Jesús estaba ahí al lado de ellos y no lo veían. Y de repente Jesús les comenzó a explicar la palabra de Dios, todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús y que apuntaban al Calvario. Y cuando llegaron a la casa y las luces se prendieron, porque en algún momento las luces tienen que prenderse en nuestra vida, porque mientras las tinieblas del dolor, de la tristeza nos oscurecen los ojos, pues no vemos a Jesús. Pero cuando las luces se prendieron, ellos vieron a Jesús. Oh, querido, ¿cuál es el drama que estás viviendo en este momento? Por favor, cuando el problema llega a tu vida, no te concentres tanto en el problema. Yo sé que el problema es real. Yo sé que necesitas el dinero para pagar el alquiler. Yo sé que te han despedido del empleo. Yo sé que no has pasado en el examen del concurso para un buen empleo. Yo sé que estás con cáncer. Ese es el drama. Pero por favor, no te concentres en tu drama. A pesar del drama, concéntrate en Jesús. Pero ¿cómo hago eso? En lugar de mirar tu problema y lamentarte y llorar, mira a Jesús y cuéntale tu problema, llora y lamentate con Jesús. Y vas a ver que a medida que vas conversando con Jesús, tu drama se va empequeñeciendo, empequeñeciendo, empequeñeciendo. Tal vez no desaparezca, pero tú te vuelves un vencedor. Con esto en mente, vamos a la última parte de esta lección. El subtítulo es Ver a Jesús. Oh, mi amigo querido, ¿quién no quisiera ver a Jesús personalmente? Tal vez en esta vida nunca lo veamos con nuestros ojos físicos, pero podemos verlo por la fe. Solo que para eso es necesario crecer en la fe. Crecer en la fe no significa abandonar este mundo e irnos a vivir como un ermitaño a las montañas. Lo que significa crecer en la fe es como un alpinista. Un alpinista no puede subir a una montaña cargando un montón de cosas. Tiene que dejar peso para atrás. Así también es la vida espiritual. ¿Cómo vas a subir a la montaña de la fe para contemplar a Dios, para ver la belleza de Dios, cargando las cosas comunes de esta vida? Ya te dije, hay mucha cosa que no es mala en sí, pero es peso que te impide tú subir a la montaña para encontrarte personalmente con Dios, por la fe. Todos enfrentamos reveses en esta vida, querido. Pero los reveses pueden hacer dos cosas. O te alejan de Dios o te acercan más a Él. La diferencia está en la manera como tú vas a responder a las dificultades y a los problemas de la vida. Tal vez hoy estás en medio de una tormenta y te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? ¿Le importa a Dios mi dolor? La cruz responde a todas esas preguntas. Dios no se quedó distante, entró en tu tormenta, sufrió, lloró, murió por ti. Y hoy Dios te invita a hacer algo simple, pero poderoso. Levanta la mirada más allá de la tormenta. Confía, cree. Aférrate a Él. No tienes que entender todo para confiar en Dios. Solo necesitas dar un paso de fe. Tal vez hoy es el día para decir, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, pero decido confiar en ti a pesar del dolor que estoy pasando. Porque cuando levantas la mirada en medio de la tormenta, descubres que no estás solo. Dios siempre ha estado contigo y continúa a tu lado, a pesar de que tú no lo puedas ver. Así que no desanimes, mi amigo. Hoy tienes una nueva semana. Mañana es lunes, seguramente que vas a ir a la calle a buscar un nuevo empleo.
a prestar un examen, a cerrar un contrato. En fin, vas a luchar por la vida, pero no vas solo. Jesús camina contigo. Tú eres precioso para Él. No te olvides de eso. Un abrazo. Chao. Hola, mi amigo querido. Qué alegría una vez más juntos aquí para estudiar la palabra de Dios. Así como el cuerpo físico necesita alimento diario, el espíritu también necesita el pan nuestro de cada día, el pan espiritual, las enseñanzas de Jesucristo. Hoy vamos a la lección número 2 para el 11 de julio del año 2026. Y el título de la lección es El mensaje de la cruz. Sabes, mi amigo, vivimos hoy en una época fascinada por el conocimiento y la tecnología. La humanidad ha hecho cosas extraordinarias, como por ejemplo llegar a la luna. Aunque hay gente que cree que el ser humano nunca llegó a la luna, pero llegó. El ser humano de hoy ha desarrollado la inteligencia artificial que es asustadora. Yo me asusto. El ser humano ha logrado descifrar el ADN, ha logrado construir máquinas fabulosas. Sin embargo, sigue sin poder resolver los problemas más profundos del corazón humano, como, por ejemplo, el pecado. ¿Hay alguna máquina para evitar que tú te arruines la vida? No existe. El ser humano no puede resolver el problema, la culpa, el sufrimiento, la muerte. Bueno, en la lección de esta semana, Pablo presenta algo que parece absurdo para el mundo antiguo y que hoy también parece descabellado para mucha gente. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Oh, mi amigo, la muerte en la cruz siempre fue considerada como algo vergonzoso, cruel y despreciable. Era una muerte planeada para los peores delincuentes. Te voy a explicar un poco la muerte en una cruz. No era una muerte simple, porque el delincuente era clavado vivo en la cruz. Ahora, lo clavaban en sus manos, y tú sabes que las manos no son partes vitales del cuerpo. Lo clavaban en los pies. Y después, clavado en el suelo, levantaban la cruz y lo dejaban colgado ahí. Claro, con el peso del cuerpo del delincuente, las carnes se rasgaban y la sangre salía. A veces salía a borbotones. Pero dependiendo de la resistencia, de la estructura física del delincuente, él podía estar ahí colgado 1 día, 2 días, 3 días, y la ley no le permitía que se le diera comida, que nada. Lo único que la ley permitía es que se le colocase un poquito de vinagre en la boca. Ahí estaba el pobre delincuente. Llegaba un momento en que él decía, por favor, ya mátenme, no me dejen más sufrir, mátenme. Pero el pueblo abajo de la cruz lo miraba y dice, no, tú mereces. Violaste a mi hija, pues muere, reviéntate, sufre, llora. Era la muerte peor, estaba destinada para los peores delincuentes y era una muerte cruel. Y ahora prenden a Jesús y lo condenan a morir como el peor de los delincuentes, la cruz. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la cruz para nosotros hoy? Oh querido, la muerte de Cristo en la cruz, que el mundo consideró una derrota y una vergüenza y un acto grotesco, esa muerte Dios transformó en la mayor victoria de la historia. La victoria de la justicia sobre el pecado y de la vida sobre la muerte. Con esto en mente, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El Evangelio de la Cruz. Pablo afirma que Cristo lo envió a predicar el Evangelio y que el centro de ese Evangelio era la cruz. Para el cristianismo no era una simple filosofía o un sistema moral.
Era la historia de un Salvador crucificado. Por eso, cuando Pablo llegó a Corinto, decidió no saber alguna cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Es que la cruz revela dos realidades al mismo tiempo. Primero, lo terrible que es el pecado, porque si el pecado no fuese terrible, Cristo no habría muerto esa muerte vergonzosa. Pero la cruz revela otro aspecto, lo inmenso que es el amor de Dios. Porque si el pecado pudiera resolverse fácilmente, Cristo no habría tenido que morir en la cruz. Pero si por otro lado Dios no nos amara infinitamente, tampoco habría ido a la cruz. A modo de ilustración, veamos lo siguiente. Un padre, vamos a decir, observa cómo su hijo cae a un río caudaloso. Ahora, el padre podría quedarse a la orilla explicando teorías sobre natación, pero el amor lo impulsa a lanzarse al agua para rescatarlo. Bueno, la cruz es Dios lanzándose al río de nuestra desgracia para salvarnos de la corriente del pecado que nos llevaba. Y hay algo más que es necesario saber. En el mensaje de la cruz hay mucho poder. Por eso Pablo afirmó en Romanos 1:16 lo que te voy a leer. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de aquellos que creen, al judío primeramente y también al griego. Te voy a explicar. El mensaje de la cruz es poder al que cree. No importa si es judío, no importa si es griego, si es peruano, si es japonés, si es chino. El mensaje de la cruz es poder al que cree. Poder. En griego la palabra poder, dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. El evangelio es dinamita en las manos del que cree. ¿Y para qué sirve la dinamita? Cuando tú estás abriendo una carretera, encuentras de repente una roca que no se puede remover. Ahí colocas la dinamita, prendes la mecha, sales corriendo. La dinamita explosiona, la roca se hace pedazo y tú pasas. ¿Sabes cuál es el mensaje de la cruz? En esta vida, mientras te diriges a tu hogar verdadero, de donde nunca deberías haber salido, mientras estás en el desierto de esta vida, vas a encontrar obstáculos, rocas gigantescas que van a impedir tu victoria, tu triunfo. No tengas miedo. Echa mano de la dinamita del Evangelio, el poder del Evangelio. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de esta lección, bajo el subtítulo Necedad para los que perecen. Para comenzar esta parte, leamos primera a los Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo aquí en este texto explica que muchos consideraban el mensaje de la cruz una locura. La palabra traducida en este texto como locura, en el original griego tiene el sentido de necedad. Incluso algunas versiones la traducen así, necedad. Nuestra versión la traduce como locura. Quiere decir insensatez, terquedad, no querer entender. ¿Pero por qué? Es que los griegos admiraban la filosofía, los romanos vivían fascinados por el poder y los judíos esperaban un Mesías conquistador, pero ninguno de ellos esperaba un Salvador crucificado, muriendo la peor de las muertes que podría haber. Por eso el mensaje de la cruz parecía absurdo, loco, necio. Querido, la cruz continúa siendo incomprensible hoy. Para mucha gente parece locura. Hay personas que, algunos dicen, la religión es para gente débil. Otros, la ciencia ha reemplazado la fe. Otros, no necesito un Salvador. Pero el problema humano sigue siendo el mismo. La inteligencia puede construir un hospital, pero no puede perdonar un pecado. La tecnología puede prolongar la vida, pero no puede vencer la muerte.
Se cuenta la historia, por ejemplo, de un hombre perdido en el desierto. Había rechazado el mapa que podía salvarlo porque le parecía demasiado simple. Prefirió confiar en sus propias ideas y murió intentando encontrar un camino mejor. Oh, querido, muchas personas hoy rechazan la cruz porque parece demasiado sencilla. Pero Dios escogió precisamente ese camino para salvarnos. En esencia, el mensaje es que tú estás perdido, no puedes hacer nada. Inténtalo, querido. Usa tu fuerza, voluntad, dominio propio. Ve a una escuela de recuperación, promete una vez, otra vez. Ahora sí acabó, nunca más. Tú no puedes. Lo primero que el mensaje de la cruz te enseña es que tú no puedes. Porque si tú pudieras, Cristo no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué murió? Porque tú no puedes. En segundo lugar, aunque tú no puedes, Cristo sí puede. Entonces, si tú no puedes, pero Cristo puede, ve a Jesús. ¿Te parece muy sencillo? Ve a Jesús. Las cosas simples de Dios son las cosas revolucionarias de Dios en esta vida. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Poder para quienes están siendo salvados. El sentido del texto que leímos, primera a los Corintios 1:18, es demasiado claro como para no percibirlo. El mensaje de la cruz depende de cómo lo mires. Es una locura para quienes se rebelan contra Dios, pero es poder para quienes anhelan su salvación. Mientras algunos ven locura en la cruz, otros descubren poder en la cruz. Pablo enseña que en la cruz Jesús realizó algo que nadie más podía hacer. Mediante su muerte, Él reconcilió al ser humano con Dios, pagó la deuda del pecado y abrió el camino de la salvación. La cruz no es simplemente un símbolo religioso. Es el lugar donde nuestra condenación fue colocada sobre Cristo, porque nosotros habíamos pecado y nosotros merecíamos morir, pero no queríamos morir. Entonces Cristo ocupó nuestro lugar de muerte. Muchas personas intentan salvarse por sus propios esfuerzos, siendo buenas, haciendo obras buenas, acumulando méritos. Pero Pablo enseña que la salvación viene únicamente de Dios. No nos salvamos a nosotros mismos. Somos salvados únicamente por la gracia de Cristo. Observa esta ilustración que te voy a hacer. Un hombre debe millones que jamás podría pagar. Pero ahí viene un benefactor desconocido y cancela completamente la deuda. El deudor no puede contribuir con nada, porque nada tiene. Solo le resta aceptar el regalo que el benefactor le da. Bueno, así funciona la salvación. Tú y yo estábamos condenados a morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero nuestra deuda fue pagada por Jesús en la cruz del Calvario. Así que, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas caído a lo más bajo de la vida, no te desesperes. Hay esperanza para ti. Lo único que Jesús no puede hacer por ti es abrir el corazón, porque Él es respetuoso. Él no puede derribar la puerta de tu corazón. Él te llama. Pero cuando tú dices, Señor, aquí estoy, yo no puedo, ahí viene Él y hace lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Ahora vamos a la cuarta parte, bajo el subtítulo de Un Mesías crucificado. Quizás este sea el aspecto más sorprendente del Evangelio. Los judíos esperaban un rey victorioso, un Mesías libertador. Los griegos esperaban un sabio filósofo, pero Dios envió un Salvador crucificado. La cruz rompió todas las expectativas humanas. A veces nosotros también queremos que Dios actúe según nuestros planes. Esperamos soluciones inmediatas, milagros instantáneos o respuestas visibles.
Pero querido, Dios muchas veces obra de manera que no entendemos. Volvamos los ojos al Calvario. El Calvario parecía una derrota a los ojos de los hombres, una tragedia. Sin embargo, era la más extraordinaria victoria de todos los tiempos. Es que así son las cosas con Dios. Lo que para ti te parece derrota se transforma en victoria. Piensa en José, por ejemplo, el José de la Biblia. José pasó años en una prisión egipcia. Desde su perspectiva, todo parecía un fracaso, pero Dios estaba construyendo un camino hacia el palacio. Lo mismo sucede muchas veces en tu vida. No siempre comprendes lo que Dios está haciendo, pero Él sigue guiando tu historia. Así que no te desanimes. Tal vez en este momento tú no veas salida. Está todo oscuro. Pero confía en Dios. Pero ¿cómo puedo confiar si no veo salida? Justamente por eso tienes que confiar en Él. Porque si tú vieras salida, pues tú humanamente intentarías salir. Pero como no ves nada, te entregas a Dios y le dices, Señor, no puedo. Y cuando tú dices no puedo, ahí está el poder del Espíritu contigo, el poder del Evangelio. Vamos a la última parte bajo el subtítulo de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Mira, Pablo concluye afirmando que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría humana no pudo resolver el problema del pecado. Los filósofos tampoco pudieron hacerlo. Los imperios no pudieron hacerlo. La educación no pudo hacerlo. Solo Cristo pudo hacerlo. La cruz demuestra que Dios es más sabio que todos los hombres. Lo que parecía debilidad era en realidad poder. Lo que parecía derrota era en realidad victoria. Y lo que parecía fracaso era salvación. Cuando David salió al encuentro de Goliat, parecía el más débil. Toda la lógica humana indicaba que perdería, pero Dios estaba con él. Pues así ocurrió en la cruz. El enemigo creyó haber vencido. El cielo parecía guardar silencio. Sin embargo, en aquel aparente fracaso de Dios, el Señor estaba derrotando al pecado para siempre. La lección de esta semana nos deja 3 grandes enseñanzas. Primero, la cruz debe ocupar el centro de nuestra fe. No somos salvos por nuestras obras, sino por Cristo crucificado. Segundo, la sabiduría humana tiene límites. Puede resolver muchos problemas, pero no el problema del pecado. Tercero, lo que parece debilidad para el mundo es poder para Dios. La cruz demuestra que Dios obra de maneras muy distintas de las nuestras. Cuando Pablo observó los problemas de Corinto, no propuso más filosofía ni más debates. Presentó a Cristo crucificado. Bueno, la solución para el corazón humano sigue siendo la misma hoy. No es una teoría, no es una ideología, no es un sistema religioso, es una persona, es Cristo. Y cada vez que miramos a la cruz descubrimos nuevamente cuánto nos ama Dios y cuánto estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Algunos me preguntan, ¿qué haremos en la eternidad si ya no habrá trabajo? En primer lugar, ¿quién te ha dicho que no habrá trabajo? Solo que el trabajo no tendrá el efecto cansador que tiene ahora, agotador, estresante. Será un placer, un privilegio. Pero ¿qué haremos además de trabajar? Estudiaremos el tema de la salvación. Y la eternidad toda no será suficiente para entender cómo Cristo te amó. Tú no lo entiendes. Con tu cabecita de ser humano tú no lo puedes entender. Pero cuando caminas por los caminos del mal, tú tal vez no sufres porque estás cauterizando tu conciencia, pero Cristo sufre por ti. Cómo te ama, cómo quiere ayudarte, cómo quiere rescatarte. Y Él ya hizo en la cruz todo lo que tenía que hacer. Por eso desde la cruz yo creo que Jesús miraba al futuro y te veía.
Y él pensaba, ¿qué más puedo hacer para salvarte? Estoy muriendo, ¿qué más puedo hacer para salvarte? Nada. Entonces corre a los brazos de Jesús y entrégate. Ríndete a Él. Ve cómo estás. No trates de cambiar solo. Él te ama. Que tengas una semana bendecida. Un abrazo.